Mónaco se convierte en el epicentro de una revolución impensada. Las declaraciones de Franco Colapinto tras los libres 1 desatan un terremoto en el paddock y revelan un nivel de talento y confianza que deja a todos sin aliento, cambiando las reglas del juego para siempre. Prepárate para la crónica más explosiva de la temporada, la radiografía detallada y sin filtros de un momento que lo cambió todo, donde la voz de un debutante resuena más fuerte que el rugido de los motores y el futuro de Alpine está en juego. Bienvenido a tu canal de confianza, el único que se atreve a desenterrar los datos, las intrigas, las ambiciones desmedidas y los susurros más oscuros que están redefiniendo el futuro de la F1 con una honestidad hiriente y una brutalidad que te dejará sin aliento. No te pierdas ni un solo detalle, porque acá se está escribiendo la historia en vivo, con fuego y con sangre. Si esta revelación te erice la piel y te hace sentir la adrenalina correr por las venas como un F1 a 300 km/h, suscríbete ya a nuestro canal para no perderte ni un solo milisegundo de esta batalla épica que está por cambiarlo todo y por la que los grandes peces gordos ya están moviendo sus fichas, con una ferocidad que asusta. Dale like si sentís que la verdad por fin sale a la luz sin filtros ni anestesia y contanos en los comentarios. ¿Crees que esta actuación de Colapinto y sus palabras son suficientes para que Flavio Briatore fuerce un cambio inmediato en Alpine? Tu opinión es clave para desentrañar este misterio que tiene a todos al borde del colapso, con los nervios de punta. El primer entrenamiento libre del Gran Premio de Mónaco no suele ser una instancia decisiva. Para la inmensa mayoría de los pilotos, para los veteranos con miles de kilómetros en el Principado y para los rookies que apenas se asoman, es apenas un primer contacto con las calles estrechas y traicioneras del Principado, un ejercicio para marcar territorio sin grandes pretensiones, para sentir el grip del asfalto y la cercanía de los muros, y poco más. Es una danza inicial, un tanteo. Pero esta vez fue distinto. Esta vez, las calles de Montecarlo fueron testigos de algo que nadie vio venir, algo que paralizó el paddock y que dejó a todos sin aliento. Franco Colapinto, con ese dorsal que apenas hace unos días parecía ser un número de paso, una simple formalidad para un test, paralizó el paddock con su actuación en pista, y luego lo terminó de remecer, de desquiciar por completo, con sus palabras. Lo que dijo tras bajarse del monoplaza, en esa zona mixta donde la prensa espera las migajas de las declaraciones, sacudió el ambiente como pocas veces se ha visto con un debutante, con un piloto que apenas pisa el asfalto de la Fórmula 1 en un fin de semana de Gran Premio. La sesión en pista ya había sido inesperada, una verdadera sorpresa que dejó a ingenieros y rivales con la boca abierta. Desde el inicio, desde el primer rugido de su motor, Franco se mostró incómodo, no. Se mostró confortable, dueño de la situación, en sectores donde otros aún dudaban, donde los pilotos más experimentados se tomaban su tiempo para encontrar el ritmo, para sentir el límite. No cometió errores graves, de esos que se pagan con un toque contra el muro o una visita a las barreras. Fue constante en sus referencias de frenado, milimétrico, preciso, con una repetitividad que asombraba a los técnicos. Y su paso por curvas críticas, legendarias por su dificultad, como Mirabeau, la icónica horquilla de Lowe's, y la traicionera Rascasse, fue analizado con detalle microscópico por los ingenieros, que veían algo excepcional en cada uno de sus movimientos. Los datos eran buenos, sí, impecables, de libro. Los números no mentían, la telemetría era un espejo de su talento. Pero nadie, ni el más visionario en el paddock, se imaginaba que al abrir la boca frente a la prensa, al enfrentar a los micrófonos con una calma desconcertante, Colapinto encendería una conversación que venía apagada hace años, un debate interno que nadie se atrevía a poner sobre la mesa. Frente a los micrófonos, con el rostro marcado por la concentración más que por el cansancio físico, con esa mirada que no busca la aprobación sino la comprensión, Franco no optó por las frases de manual, por los clichés que suelen usar los debutantes para salir del paso. No se escudó en el típico «estoy agradecido por la oportunidad» o «estamos aprendiendo y dando pasos». No. Su declaración fue tan inesperada como precisa, tan brutal como honesta, tan directa como un flechazo al corazón del establishment de la F1. Si este coche me responde así mañana, no pienso guardarme nada. Un silencio total. Un silencio que se hizo palpable en la zona mixta. Un silencio atronador que siguió a sus palabras. Algunos, los más jóvenes, creyeron que había sido un error de juventud, una imprudencia que se pagaría caro. Otros, los más avesados, pensaron que estaba midiendo las consecuencias de lo minúsculo pero gigantesco que acababa de decir, que estaba esperando la reacción. Pero él se quedó en su lugar, firme, con los pies en la tierra, la mirada inquebrantable, convencido de cada una de sus palabras. Había hablado en serio. La frase voló por los pasillos del paddock, desatando una chispa eléctrica que encendió la pradera. Las redes sociales explotaron, se incendiaron con comentarios. Periodistas internacionales que apenas lo mencionaban en sus crónicas, que lo veían como un número más, comenzaron a citarlo, a analizar sus palabras, a debatir sobre el alcance de su declaración. Y dentro de Alpine,
Algunos miembros del staff simplemente se miraron, con una mezcla de sorpresa y complicidad, sabiendo lo que eso implicaba, el significado real de esas palabras para el futuro del equipo. Colapinto no se veía a sí mismo como un piloto invitado, como un relleno para una sesión de libres. Se veía como alguien que puede marcar la diferencia, como alguien que puede forzar un cambio, si lo dejan correr de verdad, si le dan las herramientas para explotar todo su potencial. Una declaración de guerra en Mónaco. Si la audacia de Colapinto te está rompiendo la cabeza, suscríbete ya y no te pierdas el desenlace más explosivo de esta saga. Dale like si sentís la misma sorpresa que nosotros por este pibe y contanos en los comentarios. ¿A quién crees que iban dirigidas las palabras de Franco? ¿A Gasly, a Doan o a la cúpula de Alpine? Tu opinión es clave para desentrañar este misterio que tiene a todos al borde del abismo. En medio de esa tensión inesperada, ese foco de luz que se había posado sobre el sin que lo buscara, la prensa, siempre sedienta de conflicto, quiso llevarlo al terreno de la polémica, de la confrontación directa. Le preguntaron si su comentario había sido dirigido a alguien en particular, si pensaba en superar a los pilotos titulares de Alpine, a Gasly y Ocon. Le inquirieron si esa frase iba en contra de los códigos internos del equipo, de esas reglas no escritas que rigen la convivencia en un garaje de F1. Pero Franco no mordió el anzuelo, no cayó en la trampa. Su respuesta fue aún más provocador en su calma, en su sencillez brutal, en su honestidad desarmante: no compito contra nombres, compito contra lo que sé que puedo hacer. Mientras tanto, fue en ese momento en la otra cuando Franco Colapinto dejó de ser una anécdota, los pilotos a quienes potencialmente se refería la frase de Colapinto, y empezó a hacer un caso serio, comentarios directos, un asunto de estado manteniendo un perfil bajo, quizás por estrategia, quizás por un malestar contenido. Sabían que lo que Colapinto había hecho no era común, que un debutante no suele hablar con esa convicción y ese aplomo. Y sabían también que en Mónaco, un circuito donde la diferencia entre héroes y villanos se mide en centímetros, una buena primera impresión, una actuación así de impactante, puede cambiar narrativas enteras, puede alterar jerarquías. En un circuito donde cada milisegundo es una eternidad, Franco acababa de presentarse como un nuevo protagonista, un actor principal en este drama de la velocidad. En el Hospitality, el lugar de encuentro y de chismes del paddock, algunos miembros de otros equipos también comenzaron a prestar atención, a mirar a Colapinto con otros ojos. Un ingeniero de un equipo rival, con años de experiencia analizando pilotos, dijo en voz baja, casi susurrando, mientras revisaba una repetición de su onboard: este pibe no se está adaptando, se está animando. Y en la Fórmula 1, animarse no siempre es recomendable, puede ser un camino peligroso, pero cuando lo haces bien, cuando tu valentía está respaldada por el talento, cambias las malditas reglas del juego. Franco, por su parte, volvió a su rincón de trabajo con la misma expresión con la que había salido del coche, concentrada, serena, sin rastros de euforia o cansancio. No se puso a revisar redes sociales, ni a leer los titulares que ya comenzaban a explotar. Se sentó frente al monitor, pidió revisar las correcciones de volante entre el túnel y la chicana, esos milímetros de precisión que definen la vuelta perfecta, y comenzó a estudiar en silencio, con la misma dedicación de un monje. Porque para él, hablar no es el show, hablar es parte del plan, es un movimiento estratégico más, un mensaje calculado. Y mientras los periodistas terminaban de redactar sus titulares más audaces, uno de ellos miró el cronómetro, que seguía mostrando los tiempos de Franco, y dijo en voz baja, sin saber que estaba escribiendo una profecía que se cumpliría: si este chico dice eso, es porque sabe algo que nosotros todavía no vimos. Algo gordo está por venir. La presión aumenta y la hora de la verdad se acerca. Si esta revelación te dejó helado y te hizo sentir la oscuridad del paddock, suscríbete ya a nuestro canal y prepárate para el impacto final que solo nosotros te vamos a contar. Dale like si sentís la misma tensión que nosotros y contanos en los comentarios. ¿Crees que Alpine se atreverá a cambiar su estrategia con Colapinto después de esto? Tu intuición es fundamental para desentrañar esta red de poder. En Alpine, la frase de Colapinto fue analizada como si se tratara de un dato técnico, como si fuera una variable más en la telemetría, no por lo que dijo en sí, sino por cómo lo dijo y cuándo lo dijo. El equipo sabía que las sesiones libres no suelen ser el lugar donde un piloto, especialmente un debutante, lanza una declaración así de contundente, así de desafiante. Pero Franco no era un piloto más, no era uno de esos que se conforman con el papel de invitado. Y el hecho de que usara su primer día real en pista, en el mítico Mónaco, para marcar territorio verbal, para lanzar un mensaje inequívoco, causó efectos inmediatos y profundos dentro de la estructura. Lo que parecía una ronda de adaptación, una formalidad para que el piloto se acostumbrara al coche, ahora era visto como el inicio de una declaración de intenciones más profunda, una jugada maestra en el ajedrez de la Fórmula 1. La jefatura técnica se dividió. Los ingenieros, esos seres racionales que se rigen por los números, tuvieron que lidiar con la irrupción de una fuerza incontrolable.
Algunos tomaron la frase como una muestra de confianza necesaria, como un espaldarazo que el equipo necesitaba para inyectar nueva energía. Otros, más conservadores, más apegados a los protocolos y las jerarquías, la vieron como un atrevimiento prematuro, una insolencia de un joven que aún no había ganado su lugar. Pero todos, sin excepción, coincidieron en lo mismo. Colapinto había subido la temperatura interna del equipo sin pedir permiso, sin consultar a nadie, con la única arma de su talento y su voz. Ya no era el joven que venía a sumar experiencia, a aprender de los mayores. Ahora era el nombre que podía forzar una conversación incómoda, una discusión espinosa sobre las jerarquías internas dentro del garaje, sobre el futuro de los pilotos titulares. Uno de los responsables de estrategia interna, con la voz aún teñida de asombro, pidió acceso completo a sus datos de telemetría, a cada uno de sus movimientos en pista. Quería ver si las palabras estaban respaldadas por los números. Lo que encontró no lo dejó tranquilo. No solo había una consistencia y una eficiencia asombrosas en la conducción de Franco, también había un ritmo de aprendizaje inusualmente veloz. Franco corregía errores entre vuelta y vuelta, asimilando la información a una velocidad vertiginosa, como si llevara semanas en pista, no solo unos minutos. Eso para el equipo era tan bueno como alarmante, porque significaba que lo que venía después podía ser aún más disruptivo, aún más incontrolable. Puertas adentro, en los círculos más íntimos de Alpine, las comparaciones comenzaron a filtrarse, a regar el paddock con un nuevo tipo de rumor. Ya no solo se hablaba de cómo estuvo Colapinto en general. Ahora empezaban a aparecer frases como: ¿y qué hacemos si el sábado repite esto con tráfico real, con la presión de la clasificación? La duda era legítima, el temor palpable. Si Franco lograba plasmar en clasificación la misma confianza y ritmo que mostró en Libres 1, entonces Alpine no podría seguir tratándolo como un reemplazo temporal, como un piloto de pruebas, porque los resultados iban a hablar más fuerte que cualquier contrato, que cualquier plan a largo plazo. Los números serían una sentencia. La bomba de tiempo ya está activada y la explosión es inminente. ¿Están listos para presenciar el momento exacto en que la verdad estalle en la Fórmula 1 y redefina el poder para siempre, dejando a más de uno en ruinas? La comunidad ya eligió su bando, los dados están echados, y vos, que estás acá, ¿de qué lado estás en esta batalla por el futuro de la F1? Esto es solo el comienzo de una era que reescribirá la historia de la F1 con tinta indeleble y un golpe en la mesa que hará temblar los cimientos. Suscríbete ya a nuestro canal para ser el primero en vivir cada giro de esta saga épica, cada revelación, cada victoria que está por llegar. Dale like si sentís la misma pasión por la F1 que nosotros y compartí este video explosivo con todos tus amigos que necesitan saber la verdad detrás de las cortinas del paddock, antes de que sea demasiado tarde. La batalla por el reconocimiento, por la justicia y por la gloria en la Fórmula 1 continúa, y Franco Colapinto, el argentino silencioso y talentoso, es su abanderado, el guerrero que está a punto de desatar una revolución imparable. Mónaco ha sido testigo de una revolución silenciosa, un golpe de timón inesperado que está reescribiendo el futuro de la Fórmula 1 en tiempo real. Franco Colapinto, el piloto que nadie esperaba que sacudiera el paddock, ha desatado un sismo con sus declaraciones tras los Libres 1 del Gran Premio de Mónaco, revelando una confianza y un talento brutal que ha dejado a todos, incluido al implacable Flavio Briatore, en estado de shock. Esta no es una simple noticia de carrera, es la crónica de un momento seminal, la radiografía de una jugada audaz que desafía la lógica y que tiene a los grandes peces gordos de la F1 moviendo sus fichas en las sombras, en una batalla por el poder y el talento que cambiará las jerarquías para siempre. Prepárate, porque lo que estás a punto de leer es la verdad sin filtros, la sangre fría de los negocios y la pasión desbordada que solo este deporte puede ofrecer. Si esta revelación te erice la piel y te hace sentir la adrenalina correr por las venas como un F1 a 300 km/h, suscríbete ya a nuestro canal para no perderte ni un solo milisegundo de esta batalla épica que está por cambiarlo todo. Dale like si sientes que la verdad por fin sale a la luz sin filtros ni anestesia y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que este golpe en la mesa de Colapinto es el inicio de su ascenso imparable? ¿Quién será el primero en sentir la presión? Tu opinión es clave para desentrañar este misterio que tiene a todos al borde del colapso, con los nervios de punta, la calma engañosa y la irrupción de una nueva fuerza. El primer entrenamiento libre del Gran Premio de Mónaco es, por naturaleza, una sesión de tanteo. Para la inmensa mayoría de los pilotos, desde los consagrados campeones con miles de kilómetros acumulados en el legendario Principado hasta los más jóvenes rookies que apenas asoman la cabeza en este circo de élite, es un mero preludio. Un ritual para tomar contacto con las calles estrechas y traicioneras, para calentar los neumáticos, sentir el grip esquivo del asfalto y medir la cercanía brutal de los muros de seguridad. Es una danza inicial, un vals cauteloso antes de la sinfonía a máxima velocidad. Pero esta vez, las calles de Montecarlo no fueron testigos de una jornada rutinaria. Esta vez, algo distinto,
algo magnético y disruptivo, se gestó en el corazón del paddock. Un nombre, que apenas unos días antes resonaba como un simple sustituto, un piloto de paso, se grabaría a fuego en la memoria colectiva: Franco Colapinto. Su presencia, su manejo, y sobre todo, sus palabras, no solo detuvieron el tiempo en el paddock, lo remecieron hasta sus cimientos, enviando ondas de choque que aún hoy resuenan con fuerza. Lo que Franco Colapinto articuló tras bajarse del monoplaza, en esa frenética zona mixta donde los periodistas se agolpan buscando la cita perfecta, no fue una declaración más. Fue un trueno en un cielo despejado, un relámpago que iluminó la atmósfera cargada de Mónaco. La escena sacudió el ambiente como pocas veces se ha visto con un debutante, con un piloto que apenas pisa el asfalto de la Fórmula 1 en un fin de semana de Gran Premio. La sesión en pista ya había sido un presagio, una señal. Desde el instante mismo en que el motor Alpine rugió y el coche abandonó el box, Franco no se mostró incómodo, no. Se reveló confortable, dueño absoluto de la situación, desprovisto de esa timidez inicial que suele caracterizar a los recién llegados. Se movía con una soltura asombrosa en sectores donde incluso los pilotos más experimentados se tomaban su tiempo para encontrar el ritmo, para sentir el límite. No cometió errores graves, de esos que se pagan con un contacto contra el muro o una visita a las barreras, errores que en Mónaco significan el fin de una sesión. Fue constante en sus referencias de frenado, milimétrico, preciso, con una repetitividad en la trayectoria que asombraba a los técnicos. Y su paso por curvas críticas, legendarias por su dificultad y su demanda de precisión, como Mirabeau, la icónica horquilla de Loos, y la traicionera Rascasse, fue analizado con detalle microscópico por los ingenieros. Veían algo más que velocidad, veían una fluidez inusual, una telepatía con el coche, una madurez que trascendía su edad. La declaración de guerra, cuando las palabras son un arma. Los datos eran categóricos, buenos, impecables, de libro. La telemetría no mentía, era un espejo cristalino de su talento. Pero nadie, ni el más visionario en el paddock, se imaginaba que al abrir la boca frente a la prensa, al enfrentar a los micrófonos con una calma desconcertante, Colapinto encendería una conversación que venía apagada hace años, un debate interno y espinoso que nadie se atrevía a poner sobre la mesa en Alpine. Frente a los micrófonos, con el rostro marcado por la concentración más que por el cansancio físico, con esa mirada penetrante que no busca la aprobación sino la comprensión, Franco no optó por las frases de manual, por los clichés prefabricados que suelen usar los debutantes para salir del paso. No se escudó en el gastado "estoy agradecido por la oportunidad", o en el tibio "estamos aprendiendo y dando pasos". No. Su declaración fue tan inesperada como precisa, tan brutalmente honesta como un flechazo al corazón del establishment de la F1, una flecha que se clavó en el centro de las jerarquías internas de Alpine: si este coche me responde así mañana, no pienso guardarme nada. Un silencio total. Un silencio que se hizo denso, palpable en la zona mixta, un silencio atronador que siguió a sus palabras. Algunos, los periodistas más jóvenes, creyeron que había sido un error de juventud, una imprudencia que se pagaría caro en los despachos. Otros, los más avesados y conocedores de los códigos no escritos de la F1, pensaron que estaba midiendo las consecuencias de lo minúsculo en palabras pero gigantesco en implicaciones que acababa de decir, que estaba esperando la reacción. Pero él se quedó en su lugar, firme, con los pies en la tierra, la mirada inquebrantable, convencido de cada una de sus palabras. Había hablado en serio, con la seriedad de un veterano que sabe lo que dice. La frase voló por los pasillos del paddock, desatando una chispa eléctrica que encendió la pradera. Las redes sociales explotaron, se incendiaron con comentarios. Periodistas internacionales que apenas lo mencionaban en sus crónicas, que lo veían como un número más, comenzaron a citarlo, a analizar sus palabras, a debatir sobre el alcance de su declaración. Y dentro de Alpine, el epicentro del sismo, algunos miembros del staff simplemente se miraron, con una mezcla de sorpresa, incredulidad y una complicidad que delataba un entendimiento tácito de lo que eso implicaba, el significado real de esas palabras para el futuro inmediato y a mediano plazo del equipo. Colapinto no se veía a sí mismo como un piloto invitado, como un relleno para una sesión de libres. Se veía, y se comportaba, como alguien que puede marcar la diferencia, como alguien que puede forzar un cambio de narrativa, del garaje, de estrategia, la atmósfera si lo dejan correr de verdad, si le dan las herramientas para explotar. Los pilotos a quienes potencialmente se refería la frase de Colapinto, mantuvieron un silencio casi sepulcral. Evitaron hacer comentarios directos, manteniendo un perfil bajo, quizás por estrategia, quizás por un malestar contenido, una bronca que se cocinaba a fuego lento. Sabían que lo que Colapinto había hecho no era común, que un debutante no suele hablar con esa convicción y ese aplomo, ni generar tal revuelo. Y sabían también que en Mónaco, un circuito donde la diferencia entre héroes y villanos se mide en centímetros, donde un error se paga con la humillación, una buena primera impresión, una actuación así de impactante, puede cambiar narrativas enteras,
puede alterar jerarquías de un día para otro. En un circuito donde cada milisegundo es una eternidad, Franco acababa de presentarse como un nuevo protagonista, un actor principal que había irrumpido en este drama de la velocidad. En el Hospitality, el lugar de encuentro y de chismes del paddock, el rumor corrió como reguero de pólvora. Algunos miembros de otros equipos también comenzaron a prestar atención, a mirar a Colapinto con otros ojos, con una mezcla de curiosidad y preocupación. Un ingeniero de un equipo rival, con años de experiencia analizando pilotos, dijo en voz baja, casi susurrando, con la mirada fija en una repetición de su onboard: este pibe no se está adaptando, se está animando. Y en Mónaco, eso es un arma de doble filo. Y en la Fórmula 1, animarse no siempre es recomendable, puede ser un camino peligroso hacia el desastre, pero cuando lo haces bien, cuando tu valentía está respaldada por el talento, no solo cambias las reglas del juego, las reescribes por completo. Franco, por su parte, con una madurez que asusta, no cambió el libreto. No hizo más declaraciones explosivas, no reaccionó a los titulares que nacieron de su frase, no se dejó llevar por la euforia o la fama efímera. Volvió a su rincón de trabajo como si nada hubiera pasado, como si el mundo a su alrededor no estuviera en llamas por sus palabras. Pero su actitud había cambiado. Era más segura, más directa, más imponente. Ya no pedía validaciones, ya no estaba por si acaso, probando suerte. Estaba porque sabía que lo que estaba construyendo, ese futuro brillante que se vislumbraba, se estaba empezando a notar, a ser evidente para todos. Se sentó frente al monitor, pidió revisar las correcciones de volante entre el túnel y la chicana, esos milímetros de precisión que definen la vuelta perfecta, y comenzó a estudiar en silencio, con la misma dedicación de un monje que busca la iluminación. Porque para él, hablar no es el show, hablar es parte del plan, es un movimiento estratégico más, un mensaje calculado, una herramienta para mover las piezas del tablero. Y mientras los periodistas terminaban de redactar sus titulares más audaces, uno de ellos, con la intuición de quien olfatea la historia, miró el cronómetro, que seguía mostrando los tiempos de Franco, y dijo en voz baja, sin saber que estaba escribiendo una profecía que se cumpliría: si este chico dice eso en Mónaco, es porque sabe algo que nosotros todavía no vimos. Algo gordo, muy gordo, está por venir. El tablero se mueve. Implicaciones internas y futuras. En Alpine, la frase de Colapinto, esa sentencia lanzada al aire, fue analizada con una meticulosidad casi obsesiva, como si se tratara de un dato técnico vital, de un algoritmo complejo a descifrar. No por el significado literal de las palabras en sí, sino por el subtexto, por cómo lo dijo y, crucialmente, cuándo lo dijo. El equipo, sumido en un estado de ebullición interna, sabía que las sesiones libres no suelen ser el lugar donde un piloto, y menos un debutante, lanza una declaración así de contundente, así de desafiante al statu quo. Pero Franco no era un piloto más, no era uno de esos que se conforman con el papel de invitado de honor. Y el hecho de que usara su primer día real en pista, en el mítico y despiadado Mónaco, para marcar territorio verbal, para lanzar un mensaje inequívoco a propios y extraños, causó efectos inmediatos y profundos dentro de la estructura de Alpine. Lo que parecía una ronda de adaptación, una mera formalidad para que el piloto se acostumbrara al coche y al circuito, ahora era visto como el inicio de una declaración de intenciones más profunda, una jugada maestra en el ajedrez político de la Fórmula 1, un jaque mate potencial a las jerarquías establecidas. La prensa, esa bestia insaciable que vive de las historias, comenzó a mover sus propias fichas, oliendo la sangre, la oportunidad de una narrativa que vende como oro. Medios que nunca habían hecho una nota exclusiva sobre Colapinto, que lo habían ignorado hasta entonces, ahora pedían espacio, reclamaban entrevistas, buscaban una declaración que los ayudara a explotar la historia. Algunos comenzaron a hacerle seguimiento entre sesiones, con una curiosidad insaciable, otros ya preparaban comparativas de rendimiento con pilotos titulares, con los nombres consagrados de la parrilla, armando los artículos que destrozarían las reputaciones. Los periodistas, expertos en olfatear cuando algo está a punto de explotar, sabían que había un nuevo foco de atención en la Fórmula 1, y que este no era fabricado, no era una creación de marketing orquestada. Era real. Era talento puro que gritaba su nombre. En el circuito, el efecto dominó se extendió. Otros equipos también tomaron nota, con una mezcla de envidia y asombro por lo que Alpine tenía en sus manos. El nombre Colapinto, ese apellido argentino con ecos de historia, empezó a aparecer en conversaciones casuales entre técnicos de diferentes estructuras, no por una cuestión de fichaje inminente, sino por algo más sutil, por un profundo respeto que se ganaba en la pista. Porque cuando un piloto se anima a hablar como si ya estuviera en la pelea, como si la silla en la F1 ya fuera suya, y lo respalda con una consistencia brutal, con tiempos que lo demuestran sin lugar a dudas, deja de ser una promesa lejana y se convierte en una presencia ineludible, en una amenaza latente para los que ya están.